Buenas noches, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El día de hoy nos toca estudiar los libros de Crónicas, primera y segunda de Crónicas. Pero antes de iniciar, vamos a poner este estudio en las manos de Dios y que sea Él que nos guíe, que sea Él que nos abra el entendimiento y la sabiduría. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por una oportunidad más, Señor, en la que nos das, Padre, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, por la vida, Padre, de nuestros pastores, Señor. Gracias, Padre. Gracias por nuestro templo, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendito seas, Padre. Nos encomendamos a ti, Señor, y ponemos este estudio en tus manos, Padre. Que seas tú, Señor, hablando. Que te escuchen a ti, Padre, que no escuchen palabras de hombre, Señor, que escuchen al Espíritu Santo, Padre, cada hermano aquí presente. Bendice su vida, bendice su familia, Señor, y que sea tu voluntad siempre y en todo momento en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, el propósito de Crónicas es dar una lectura del pasado a la vista del presente y así unificar el pueblo de Dios. Es rastrear las raíces de David con las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de nuestra vida, tanto en conjunto cuando nos congregamos o individualmente cada uno en nuestros hogares. El autor de Crónicas es totalmente desconocido, pero según los estudios se le atribuye a Esdras. Posiblemente una de las razones es la similitud en el vocabulario y el estilo que tenían estos libros de lo parecido. Las Crónicas es un nombre según la tradición libre de la palabra hebrea, acontecimiento de los tiempos pasados. Primera de Crónicas comienza con una genealogía que abarca desde Adán hasta el rey David. Luego describe algunos acontecimientos significativos de la vida de David, en especial lo relacionado con la conquista de Jerusalén, el traslado del arca de Jehová, así como el pacto que Dios hizo con David y su descendencia. También relata todos los preparativos que el rey hizo para la construcción del templo y cómo encomendó esa tarea a su hijo Salomón, quien posterior a su muerte es el que le sucede en el trono. Los libros de Crónicas y Reyes son muy parecidos en muchos aspectos, son muy similares. Muchos consideran, según lo que estudiamos, que Crónicas es una copia es un duplicado del libro de Reyes, porque ambos cubren el mismo periodo, desde el rey Saúl hasta el rey Sedequías, y históricamente ambos analizan un mismo tiempo, pero en realidad Crónicas no es un duplicado de los Reyes. Aunque sean similares, no son iguales. Lo que nosotros vamos a encontrar en Crónica es que Dios volvió a recorrer el terreno cubierto con los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes, pero para agregar algunos detalles y poner énfasis en asuntos que Él consideró importantes. Este es el caso que tenemos delante de nosotros en el primer libro de Crónicas. Por ejemplo, el tema de Primera de Crónicas es David. En el segundo libro de Crónicas es lo que pasa en la casa de David y lo que pasa posterior a David. En Crónicas vemos la historia de Judá, el reino del sur y el reino del norte quedó prácticamente ignorado cuando se hizo la división de estos 2 reinos. Otro detalle es que el pecado de David ni siquiera se menciona en Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo mencionó en este libro? Hermano, porque cuando Dios perdona, Él perdona completamente ese pecado, ya no lo vuelve a mencionar.
Es como si Él se olvidase. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando Él nos perdona, no es necesario que nosotros nos estemos a cada rato metiendo el dedo en la llaga, coloquialmente como se dice, porque Él ya nos perdonó. Si nosotros confesamos ese pecado con real arrepentimiento de nuestro corazón, Él nos perdonó. Él no tiene por qué a cada rato recalcándolo, como muchas veces nosotros mismos nos atrevemos a juzgar a un hermano cuando ya está arrepentido. Tenemos la osadía de meter ese dedo en la llaga una y otra vez. Él separa nuestros pecados de nosotros y los aleja a una distancia descomunal. En Crónicas también ocupa un lugar de importancia el Templo de Jerusalén. En los libros de Reyes vimos la historia de la nación desde el punto de vista del trono, pero en Crónicas lo encontramos desde el punto de vista del altar. Otro ejemplo es que el libro de Reyes se centró en el palacio, más Crónicas se centra en la ocupación del templo. Otra diferencia es que en los libros de Reyes se expuso el relato histórico en cuanto a la política, mientras que en el libro de Crónicas se presenta la historia pero religiosa. Los primeros 9 capítulos de Crónicas contienen genealogías, que en muchos sentidos constituyen una parte destacada de la palabra de Dios. Prestemos atención a los primeros 4 versículos de Primera de Crónicas del capítulo 1. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Aquí están los nombres de los cuales hemos leído o se leyó en los primeros libros de Génesis. Al repasar esta genealogía, observamos que se siguió el mismo sistema que fue usado en Génesis. La línea rechazada, esa genealogía rechazada es la que está en el primer lugar, que son los descendientes de Adán. Y luego se mencionó la línea que debía seguirse a través de la Biblia hasta llegar a Cristo. Y copiando esto me da de verdad que la palabra de Dios no se equivoca. Aquí es cuando vemos que Jafet y de Jafet siguen la descendencia. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la palabra también dice, los últimos serán los primeros. Luego en el versículo 5, a partir del 5.º versículo, se comienza a hablar de los hijos de Jafet, que es lo que le estoy comentando. Se siguió con los hijos de Can, los hijos de Sem. Continuó la línea de los hijos de Sem que condujo hasta Abraham. Luego se mencionó la posteridad de Abraham, Ismael y sus hijos, también los hijos que Abraham tuvo con Cetura y finalmente su hijo Isaac. Luego se siguió la línea de Isaac, incluyendo primero en la lista a los hijos de Esaú. Sin embargo, la línea de la descendencia que conducía al Señor Jesús continuaría a través de Jacob, que es el otro hijo de Isaac, como ya sabemos. En el capítulo 2 se mencionan los descendientes de Jacob, la lista que continuará hasta el capítulo 9 de Crónicas. Continúan las genealogías. Siguiendo la línea de la descendencia de Israel. A partir del versículo 15 encontramos la descendencia de Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. Seguimos esa línea de descendencia que seguiría hasta Cristo. Ahora, en el capítulo 3, vemos que se menciona a la familia de David y así continúan la genealogía hasta llegar al capítulo 9 de Primera de Crónicas. Estas son todas las genealogías de la tribu de Israel que fueron exhibidas en el templo, fueron registradas hasta que Israel fue llevado a la cautividad, fueron preservadas, traídas nuevamente a Jerusalén. Y cuando el remanente reedificó el templo, esas genealogías estaban allí.
Allí estuvieron también en los días de Jesús y seguramente los enemigos de Jesús habrán ido muchas veces al templo a comprobar la genealogía de Jesús, si era descendiente directo de David. Lo importante es destacar que en Crónicas las genealogías se trazaron hasta el tiempo de la cautividad. Entonces, después del regreso del remanente de Israel, se continuaron hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte de Primera de Crónicas se presenta en el reinado de Saúl en el capítulo 10 y la tercera ya expone el reinado de David, que va desde los capítulos 11 al capítulo 29, incluyendo los siguientes aspectos de la vida de David. Habla de los valientes y los integrantes y los denominados valientes de David, integrantes del ejército, en el capítulo 11 y 12. Habla desde el capítulo 13 al 16 de David y el arca del pacto. Las guerras de David y el templo, capítulo 17. Las guerras de David desde los capítulos 18 al 20. El pecado que tuvo David que cometió David a realizar un censo en el pueblo en el capítulo 21. Y la organización y los preparativos realizados por David para la edificación del templo desde los capítulos 22 al 29. En el capítulo 28, David nombra a Salomón como su sucesor por mandato de Jehová. Y ya al final del capítulo 29 se relata la muerte de David. Estos son los 29 capítulos de Primera de Crónicas. Ahora pasamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas comienza con la gloria de Salomón. Cuando Salomón, hijo de David, ya asume el reinado, pide sabiduría a Jehová, la edificación del templo, traslada el arca al templo, habla del pacto de Dios con Salomón y otras actividades hasta su muerte. A partir del capítulo 10 al 36 comienza lo que es el reinado de Roboam, hijo de Salomón. Luego de la muerte de el reinar por 17 años. A Roboam le sucede Abías, le sucede Asa y le sucede Josafat. Y así continúa con el resumen lleno de varias maneras con las que Dios tuvo relación con los reyes. Habla también del magnífico reino de Salomón, que es visto aquí tipificado de una forma hermosa. Nada se dice de su grave desviación del camino de obediencia a Dios, casándose con muchas esposas y siendo mal influenciado por ellas. Se debe tomar nota, sin embargo, de la división de los días de su hijo Roboam, porque la gracia de Dios deja a un lado el gobierno de Dios. Se le prohíbe a Roboam intentar hacer volver de nuevo a las 10 tribus por fuerza. Las 10 tribus se establecieron en un centro en Samaria e incluso tenían ya un nuevo rey que no era de la tribu de Judá. Por consiguiente, ellos son mencionados en estos libros solo por la relación que tienen con la historia de Judá, ya que la gracia de Dios solo puede ser mostrada con su línea escogida. ¿Quién quiere ser de esa línea? Yo quiero ser de esa línea. Esto se destaca bellamente en las historias de Asa, Josafat, Ezequías y Josías. Una revisión así que magnifica de tal manera los benditos consejos de la gracia de Dios. Es un precioso indicio del carácter para el creyente. Si los libros de los reyes nos muestran la desagradable historia del hombre, Crónicas, por otro lado, muestra de qué forma la gracia de Dios trasciende el pecado del hombre. En resumen, Segunda de Crónicas narra los acontecimientos del reinado de Salomón, con especial énfasis en la construcción y edificación del templo, así como la fama y las riquezas que llegó a tener al ser rey.
Después de su muerte, el reino se dividió en dos, aunque Segunda de Crónicas solo recoge la historia del reino del sur y los descendientes de David. Allí predominaron los reyes que se apartaron de Dios, aunque hubo algunos que fueron fieles. Sin embargo, estos no lograron librar a Israel del juicio divino y la deportación a Babilonia. El libro termina con una nota de esperanza, con el decreto de Ciro, que favorecía al reino de Israel. Y así dice Ciro, versículo 23 del capítulo 36. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Hermanos, si Jehová está en tu corazón, edifica tu corazón para él. Edifica tu templo para Jehová en tu corazón y sube. ¿A dónde vas a subir? A la vida eterna, cuando nuestro Padre nos llame en su momento. Hemos hablado sobre para ya concluir, hemos hablado sobre la genealogía, la descendencia de Adán, en la que nos encontramos nosotros. Todos pertenecemos a una misma raza, todos hemos caído, todos somos iguales, todos tenemos naturaleza de caída, estamos en el mismo nivel y en un sentido hemos nacido iguales, en el sentido en que hemos pecado y nos hemos alejado de la presencia de Dios. La salvación hoy es para la humanidad. Por tal motivo, hoy te invito a creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. Dios nos, como dice Pablo en la carta de los Efesios, Dios nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa del pecado. Y además dice que unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, podemos acercarnos a Dios y establecer una relación con Él. Que Dios te bendiga, que dure, hermano, y que tengas un buen descanso.